Hola, bienvenidos a la cuarta clase de Macroeconomía 1. En esta sesión vamos a seguir avanzando con los conceptos fundamentales de contabilidad nacional, pero agregando y poniendo énfasis en la relevancia del sector financiero. En la clase pasada y antes pasada habíamos intentado explicar el comportamiento macroeconómico a través del flujo circular de la renta, pero al intentar incorporar el sector bancario al sector financiero, la representación gráfica del flujo circular se vuelve más complicado. Por ende, una alternativa para representar el flujo circular de la renta es a través de la matriz de flujos o de la matriz de producción. ¿Qué nos va a indicar la matriz de flujo de producción? Las entradas de dinero de cada sector de la economía y las salidas de dinero de cada sector de la economía. Por ejemplo, los hogares van a recibir sus salarios de las empresas. Por ende, el dinero que tengan las empresas que destinen a salarios va a tener un signo negativo, porque va a significar una salida de dinero, mientras que para los hogares estos salarios y sueldos van a representar una entrada de dinero. Y lo mismo ocurre con el caso del consumo, pero con signo contrario. Los hogares van a consumir bienes y servicios, por ende usan ese dinero de sus ingresos y se los traspasan a las empresas. Y por ende, en esta columna, el consumo de los hogares está con signo positivo. ¿Cuáles son las propiedades más importantes de esta matriz? Que las transacciones entre sectores tienen que sumar cero. Es decir, que nada puede desaparecer de la economía o salir de la nada. Todo tiene una contrapartida. Para la columna de los hogares podemos observar que los hogares obtienen ingresos de la producción. Estos ingresos pueden ser salarios y sueldos o ganancias o beneficios económicos. Pero también los hogares van a tener egresos de dinero. Y estos egresos de dinero o salidas de dinero se van a dividir en dos, que van a ser los impuestos que les va a cobrar el Estado a los hogares y el consumo que realicen los hogares en adquirir bienes y servicios. Por ende, sabemos que los salarios y sueldos y los beneficios tienen que ser igual al valor del PIB o el valor de la producción de la economía. Y nos queda la siguiente identidad, en que el ingreso menos los impuestos menos el consumo tiene que ser igual al ahorro de los hogares. Por ende, el ingreso de los hogares menos los impuestos que pagan se denomina ingreso disponible, porque es el ingreso que tienen efectivamente los hogares para consumir bienes y servicios. Y la diferencia entre su ingreso y el consumo de los hogares va a ser igual al ahorro. Por eso, en la última fila de la matriz de producción, la sumatoria de los ingresos y de los egresos de los hogares va a ser igual al ahorro. Por otro lado, tenemos que en la cuenta de capital de las empresas realizan un gasto en inversión, por ende, la sumatoria de la fila capital va a ser el nivel de inversión con signo negativo. ¿Por qué? Porque representa una salida de dinero para las empresas. Gobiernos tienen ingresos que van a ser igual a los impuestos, pero van a tener egresos. Los ingresos van a ser los impuestos y los egresos va a ser el gasto público. Por ende, los ingresos menos el gasto público va a ser igual al superávit fiscal, al superávit de gobierno o el ahorro de gobierno. Pero aquí en la matriz está expresada con un signo negativo, porque un superávit con signo negativo es un déficit, y un déficit con signo negativo es un superávit. Por ende, la última fila de los hogares es igual al ahorro, la última fila de las empresas es igual a la inversión, y la última fila del gobierno es igual al déficit fiscal. Y recordar que según las propiedades de la matriz, estas tres cosas tienen que sumar cero. Y por ende, se tienen que cumplir esta identidad macroeconómica, que nos dice que el ahorro menos la inversión menos el déficit fiscal tiene que ser igual a cero. Y esto va a implicar que el ahorro menos la inversión del sector privado tiene que ser igual al déficit fiscal, que es lo mismo que el gasto de gobierno menos los impuestos. Entonces, entendimos esto en términos de contabilidad, pero hay que entender que esta igualdad macroeconómica implica transacciones de activos financieros entre el sector público y el sector privado. ¿Por qué? Porque los hogares, al no consumir bienes y servicios, están ahorrando. Estos ahorros se transforman o adquieren activos financieros. Y estos activos financieros pueden ser, por ejemplo, bonos de gobierno, bonos del sector privado, pueden ser acciones, pueden ser dinero en efectivo, depósitos bancarios, etc. Y por otro lado, la inversión representa el uso de estos activos financieros. Por ejemplo, las empresas pueden emitir acciones y esta emisión de acciones se puede usar para
invertir. Entonces, podríamos pensarlo de la siguiente manera. El ahorro es la creación de activos financieros o la adquisición de activos financieros, y la inversión es el uso de estos activos financieros. Por ende, la diferencia entre el ahorro y la inversión es la acumulación neta de activos financieros por el sector privado. Y por otro lado, si el gobierno incurre en un déficit fiscal, es decir, si los gastos de gobierno son mayores a los impuestos, esto quiere decir que el gobierno está gastando más de lo que tiene. Y para poder gastar más de lo que tiene que incurrir en deuda. Entonces, por un lado tenemos acumulación de activos financieros por el sector privado, pero si el gobierno incurre en un déficit fiscal, el gobierno es el que emite estos activos financieros. ¿Por qué? Porque tiene que financiar su déficit. Entonces, podemos interpretar los déficits fiscales como necesidades de financiamiento del gobierno. Por ende, la generación de estos activos financieros por parte del gobierno para financiar los déficits tiene que ser igual a la acumulación de activos financieros por el sector privado. Esto quiere decir que cuando el gobierno incurre en un déficit fiscal, está emitiendo activos financieros, está generando activos financieros, y estos activos financieros son acumulados por el sector privado. Otra forma que tenemos para poder entender esta identidad macroeconómica es mediante el análisis gráfico. ¿Qué nos dice la identidad macroeconómica? Que el ahorro menos la inversión tiene que ser igual al gasto público menos los impuestos. La acumulación de activos financieros por el sector privado tiene que ser igual a las necesidades de financiamiento del gobierno. Entonces, acá vamos a introducir el nivel de ingreso o el nivel de producción. Vamos a asumir que el ahorro nacional del sector privado va a depender del ingreso que se genere. Entonces, a medida que va aumentando el nivel de producción y por ende el nivel de ingreso, el nivel de ahorro, el volumen de ahorro va a ir aumentando. La inversión la vamos a considerar una variable autónoma que no va a depender del nivel de ingresos. El gasto público también lo asumimos una variable exógena que está en base a las decisiones políticas que se vayan a tomar. Y los impuestos vamos a asumir también que dependen del nivel de ingreso de forma positiva. Es decir, que a medida que vaya ampliándose la producción y los ingresos, la cantidad de impuestos que se le cobre a la economía va a ser mayor. Entonces, podemos establecer dos relaciones macroeconómicas con el nivel de ingreso y con las necesidades de financiamiento y la acumulación de activos financieros. ¿Por qué? Porque si sube el nivel de ingreso o de PIB, va a subir el nivel de ahorro. Y si el nivel de inversión es constante o es exógeno, esto va a significar que va a subir el nivel de ahorro. Y si sube el nivel de ahorro y el nivel de inversión se mantiene constante, esto va a implicar que esta diferencia entre ahorro e inversión va a subir o va a ser más grande. Por el otro lado, si sube el nivel de ingresos, esto va a implicar que el nivel de impuestos suba, y si el nivel de impuestos sube y el nivel de gasto público está dado, esto va a significar que se va a achicar el déficit fiscal. Entonces, podemos representar estas relaciones macroeconómicas a través de un gráfico contra el nivel de ingreso. Acá vamos a tener el superávit privado o S menos I positivo, que es lo mismo que el déficit fiscal. Trazamos una línea igual a cero que va a representar un presupuesto de gobierno equilibrado y que va a también indicarnos que el ahorro va a ser igual a la inversión privada. Entonces, desde el cero hacia arriba, esto quiere decir que hay acumulación neta de activos financieros por parte del sector privado, que es lo mismo que un déficit fiscal. Y en esta parte que es negativa, va a existir un superávit de gobierno, un superávit fiscal, que va a ser lo mismo que una acumulación neta de activos financieros negativas por parte del sector privado. Es decir, que en esta área la inversión es mayor al ahorro privado. Entonces aquí la inversión es mayor al ahorro, y en la parte de arriba el ahorro es mayor a la inversión. Esto tiene que ser igual al déficit fiscal en esta área del gráfico y al superávit fiscal en esta área del gráfico. Por ende, habíamos dicho que el déficit fiscal disminuye si es que aumenta el nivel de producción o nivel de ingresos. Por ende, existe una relación negativa entre el déficit fiscal y la producción. ¿Qué quiere decir esto? A un gasto público dado, aumentos en el nivel de producción van a aumentar los niveles de impuestos y por ende el déficit fiscal va a caer. Y por otro lado, vamos a tener una relación positiva entre el nivel de PIB o nivel de producción y la acumulación neta de activos financieros por parte del sector privado. ¿Por qué? Porque a medida que vaya subiendo el nivel de producción, va subiendo
el nivel de ahorro. Si va subiendo el nivel de ahorro a una inversión dada, la acumulación de activos financieros va a ser mayor. Entonces, la identidad macroeconómica nos dice que estas dos variables tienen que ser iguales. Por ende, para simplificar el análisis, vamos a suponer que estamos partiendo en un punto en que el déficit fiscal es igual a 0. Entonces, si el déficit fiscal es igual a 0, se cumple la siguiente igualdad entre ahorro e inversión. El ahorro privado es igual a la inversión. ¿Por qué? Porque el gasto es igual, por eso se cortan ambas curvas en este punto, cuando son iguales a 0, tanto el déficit fiscal como la diferencia entre el ahorro privado y la inversión. Supongamos, por ejemplo, dado este gráfico, que ocurre una crisis económica y cae el nivel de inversión. Si cae el nivel de inversión, a cada nivel de ahorro va a corresponder una acumulación de activos financieros mayores. Es decir, que la diferencia entre ahorro e inversión va a ser mayor para cualquier nivel de producto. Por ende, si va a ser mayor, la curva se desplaza hacia arriba. Y si se desplaza hacia arriba, y para que se mantenga la identidad macroeconómica, para que se mantenga la igualdad macroeconómica, la mayor acumulación de activos financieros por el sector privado tiene que ser adquirida por el gobierno. Es decir que el gobierno está incurriendo en déficits fiscales. ¿Y por qué? Porque al caer el nivel de inversión, cae el nivel de producto. Y si cae el nivel de producto, cae el nivel de impuestos. Y si cae el nivel de impuestos a un gasto fiscal dado, aumenta el déficit fiscal. Y por ende, toda esta nueva acumulación de activos financieros por parte del sector privado es adquirida por el sector público para financiar su déficit fiscal. Entonces, al caer el nivel de producción por esta crisis económica, el gobierno sostiene el nivel de producto mediante un déficit fiscal. Pero puede suceder el caso en que existan presiones políticas y económicas para que el gobierno reduzca su déficit fiscal. Es decir, que el nivel de gastos se iguale con el nivel de ingresos del gobierno. Entonces, si cayó el nivel de inversión por la crisis económica, esto implica una caída de nivel de producto. Y si cae el nivel de producto, cae el nivel de impuestos. Y si se exige equilibrio en los gastos fiscales, esta caída en el nivel de ingresos fiscales tiene que ser compensada por una caída del gasto público. Y si cae el gasto público a cualquier nivel de impuestos, esto va a significar una caída del déficit fiscal. Y por ende, si obligamos al gobierno a equilibrar su presupuesto, la curva de déficit fiscal se desplaza hacia acá y se vuelve a la línea en que tanto el déficit fiscal es igual a 0, pero ¿qué va a suceder en este punto? Al contraer el gasto público para equilibrar el presupuesto de gobierno, vuelve a caer el nivel de producto. Y si vuelve a caer el nivel de producto, esto va a provocar que caiga el nivel de ahorro privado. Y si cae el nivel de ahorro privado, cae la acumulación de activos financieros por parte del sector privado y por ende se reduce el déficit fiscal. Ambas cosas se van a mover al mismo tiempo. Pero el nivel, como dije anteriormente, el nivel de producto cae aún más. Entonces, tener políticas de presupuesto de gobierno ajustadas, en que el nivel de gasto tiene que ser igual al nivel de ingresos, va a provocar una caída más abrupta en el nivel de producción, y por ende en el nivel de empleo. Analicemos el caso contrario. Supongamos que ocurre la crisis económica en que cae el nivel de inversión, pero el gobierno entra a intervenir en la economía aumentando su déficit fiscal, es decir, aumentando el gasto público a cada nivel de ingreso. Por ende, si aumenta el déficit fiscal, esta curva, la de déficit fiscal, se mueve hacia afuera. Estábamos en A, pasamos a B y estamos ahora en C. Ocurre la crisis, cae el nivel de inversión y aumenta la acumulación de activos financieros por parte del sector privado y cae el nivel de producto. Pero si el gobierno realiza una política fiscal expansiva, es decir, aumenta el gasto público, va a incrementar el nivel de producto y por ende puede sostener el nivel de producción y empleo, pero incurriendo en un mayor déficit fiscal. Y esto va a implicar mayor necesidad de financiamiento por el gobierno, es decir, el gobierno va a aumentar la cantidad de activos financieros que va a generar o el nivel de deuda de gobierno. Y esos activos financieros que lidera el gobierno va a ser adquirido por el sector privado porque aumentó su acumulación neta de activos financieros. ¿Y por qué aumenta su acumulación neta de activos financieros? Porque si aumenta el gasto público, va a aumentar el nivel de ingresos. Si aumenta el nivel de ahorro a un nivel dado de inversión, la acumulación neta de activos financieros del sector privado va a aumentar.
Entonces, el gobierno puede intervenir acá, sostener el nivel de producción y empleo, pero incurriendo en un déficit fiscal. Y este déficit fiscal representa una acumulación de activos financieros por parte del sector privado, pero también la generación de pasivos o deuda para el gobierno. Entonces, la matriz de producción que hemos visto que solo considera gastos o demanda e ingresos, no considera el rol del sector bancario. Es decir, que dicha matriz no nos responde las siguientes preguntas. ¿A dónde van los ahorros de los hogares? ¿Cómo se financia la inversión de las empresas? ¿O cómo se financian los déficits fiscales del gobierno? Por ende, para poder entender estas tres preguntas tenemos que incluir el sector bancario y financiero. Aquí presento la nueva matriz de flujos, pero incluyendo el sector de la banca privada como el Banco Central. La única diferencia con la matriz anterior es que asumo que las ganancias de la empresa se van a dividir en dos, en ganancias distribuidas que van a los hogares de los capitalistas o ganancias no distribuidas, es decir, que son ganancias que se quedan dentro de la empresa. Entonces, los hogares van a ahorrar y este ahorro de los hogares se va a transformar en activos financieros. Y en esta matriz asumí que hay básicamente 5 activos financieros, pero pueden haber muchos más. Esto es un caso simplificado. Podemos asumir que los hogares conservan sus ahorros en efectivo, en depósitos bancarios, o en o pueden comprar bonos de gobierno o pueden comprar acciones para las empresas. Pero toda esta adquisición de activos financieros va a parar a algún otro sector de la economía. Por ejemplo, las acciones que van a comprar los hogares van a parar a las empresas. Por ende, por eso están las acciones de los hogares con signo negativo y con un signo positivo en la parte de las empresas. Y ambas tienen que ser iguales, la cantidad de plata que salga de los hogares en comprar acciones tiene que ser igual a la cantidad de plata que le entre a las empresas por la venta de dichas acciones. Y por ende se tienen que seguir cumpliendo que ambas tienen que sumar 0. En el caso de los bonos, estáis asumiendo que el gobierno es el único ente en la economía que emite bonos. Y estos bonos se usan para financiar el déficit fiscal. Y estos bonos van a representar una entrada de dinero para el gobierno para financiar dicho déficit. ¿Y de dónde proviene este dinero? Puede provenir de los hogares que van a comprar bonos de gobierno, de los bancos privados que también pueden comprar bonos de gobierno o del Banco Central. Y ambas tienen que sumar 0, es decir, toda la plata que usen los agentes de la economía para comprar bonos va a ser igual a la plata que recibe el gobierno por la venta de dichos bonos. En el caso de los depósitos bancarios, los hogares pueden transferir su dinero, pueden transferir sus ahorros a cuentas bancarias. Estos depósitos bancarios van a representar una salida de dinero para los hogares, pero una entrada de dinero para los bancos privados. Y en el caso de los préstamos, acá solo estoy asumiendo que solamente las empresas pueden endeudarse. Y los préstamos van a representar una salida de plata para los bancos, pero una entrada de plata para las empresas. Cuando los bancos conceden un crédito al sector empresarial, sale dinero del sector bancario y llega al sector productivo, al sector empresarial. Y por último, el efectivo que conserven los hogares más el efectivo que conserven los bancos, el dinero tiene que ser igual a la oferta monetaria o a la cantidad de dinero que emite el Banco Central. Se tiene que cumplir que la demanda de dinero de los agentes de la economía tiene que ser igual a la oferta de dinero. En este caso leímos la matriz de forma horizontal, pero también la podemos leer de forma vertical. ¿Por qué? Porque los ahorros de la economía se van a consumir en estos 4 activos financieros, o en efectivo, o en depósitos, o en bonos, o en acciones. Por ende, la sumatoria de toda la columna de los hogares tiene que ser igual a 0. En el caso de la columna capital podemos entender cómo se financia la inversión de las empresas. La inversión de las empresas tiene que ser igual a las ganancias no distribuidas, a los préstamos bancarios y a las acciones que compren los hogares. Esto quiere decir que la inversión que hagan las empresas tiene que ser igual a sus ganancias no distribuidas, es decir, a sus propios ahorros, a los préstamos bancarios que le otorguen los bancos y a las acciones que le compren los hogares. Y por otro lado, en los bancos, tenemos que los depósitos bancarios tienen que ser igual a los préstamos que otorga el banco, al efectivo que conserven los bancos y a los bonos que compren los bancos. En el caso del gobierno, ahora tenemos 2 entradas de dinero. Una entrada de dinero va a ser en impuestos, que representa el T positivo, pero otra va a ser en bonos, en venta de bonos. Entonces, estas dos variables, los impuestos y los bonos que vende el gobierno, van a servir para financiar el gasto público. Y por ende, la sumatoria tiene que ser igual a 0. Y por otro lado, los bonos que compra el Banco Central al gobierno
tienen que ser financiados vía la emisión monetaria, porque el Banco Central es la institución centralizada encargada de la emisión de dinero. Entonces, una implicancia de la matriz de producción es que el dinero que emite el Banco Central tiene una contrapartida macroeconómica. Es decir, que el dinero que emite el Banco Central no cae en un helicóptero, sino que tiene una contrapartida en algún otro sector de la economía. En este caso, la emisión monetaria tiene que ser igual a la compra de bonos de gobierno para financiar el déficit fiscal. Entonces, la creación de dinero se transmite a la economía mediante el financiamiento del déficit fiscal. Otra conclusión importante es que se sigue manteniendo la igualdad entre la acumulación neta de activos financieros por parte del sector privado y el déficit fiscal. Pero ahora, como introdujimos el sector bancario, vemos que esto, aparte de implicar una igualdad macroeconómica en términos de contabilidad, implica transacciones bancarias y financieras entre distintos agentes de la economía. Por ende, sabemos que el déficit fiscal tiene que ser financiado con emisión de deuda, y esta emisión de deuda es la venta de bonos de gobierno. Y la venta de bonos de gobierno tiene que ser igual al ahorro menos la inversión. Y sabemos que los bonos que vende el gobierno van a ser comprados por el Banco Central, por los bancos comerciales y por los hogares. Y el nivel de ahorro de la economía va a ser el ahorro privado, que se va a componer del ahorro de los hogares, que se puede transformar en efectivo, en depósitos, en bonos o en acciones, más el ahorro de la empresa privada, que va a ser igual a las ganancias no distribuidas. Y por otro lado, la inversión se va a financiar mediante las ganancias no distribuidas, los préstamos bancarios y las acciones. Entonces, simplificando la expresión anterior, obtenemos que la compra de bonos de gobierno por parte del Banco Central y de los bancos comerciales tiene que ser igual a la cantidad de dinero efectivo que tengan los hogares, más los depósitos bancarios, menos los préstamos bancarios. Y si observamos la matriz de flujos para el sector bancario, observamos que la diferencia entre depósitos y préstamos tiene que ser igual al efectivo conservado por los bancos comerciales, más la compra de bonos que realicen los bancos comerciales. Por ende, la compra de bonos por parte del Banco Central y el sistema bancario privado tiene que ser igual a la cantidad de dinero que los hogares mantengan en efectivo, más la cantidad de dinero que tengan los bancos en efectivo, más los bonos que adquiere la banca privada. Restando de esta expresión los bonos que adquiere la banca comercial, obtenemos que los bonos que adquiere el Banco Central tienen que ser igual al efectivo que posean tanto los hogares como los bancos, y esto tiene que ser igual a la oferta monetaria. Se sigue manteniendo la igualdad entre la acumulación neta de activos financieros y el déficit fiscal, pero ahora enfatizamos que esto implica transacciones bancarias y financieras entre distintos agentes de la economía.